sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4. Gracias por de nuevo permitir que estemos ahí con ustedes una vez más. Creo que Guatemala es un país donde la organización de los diversos sectores se hace muy importante, sobre todo en la defensa del territorio, del agua, de los bosques, de la vida misma. Por eso hoy vamos a hablar sobre cómo hay organizaciones que a pesar del tiempo, a pesar de las luchas, de los sacrificios y muchas veces de la persecución y criminalización, pues han logrado seguir adelante, enfrentar los diversos retos que la vida misma plantea a hombres y mujeres. Y para eso me acompaña hoy Juan José Monterroso. Él es un antropólogo social, también es asesor general del Movimiento de Trabajadores y Campesinos de San Marcos. Juan José, muchísimas gracias por haber aceptado esta charla para llevarle a los guatemaltecos esa visión de las grandes necesidades que hay de la organización, sobre todo en el interior del país. Reitero mi agradecimiento por el tiempo que nos permitís compartir el día de hoy. Muchísimas gracias a Haroldo por esta oportunidad. Un saludo fraternal a todas las personas radioescuchas de la cadena de la Federación de Escuelas Radiofónicas. Un saludo fraterno para cada una de ustedes. Muchas gracias, Juan José. Yo quisiera que empezáramos y nos dijeras qué es el Movimiento de Trabajadores y Campesinos de San Marcos. Esto para ubicar a nuestras audiencias sobre qué es lo que vamos a platicar. Correcto. En el año 94, en un espacio de análisis de la realidad de la problemática de San Marcos, en el contexto de la firma de la paz, se estableció un nuevo plan estratégico y se veía la necesidad en su momento de atender la problemática de la finca, de los trabajadores dependientes de las fincas de café y trabajadores jornaleros agrícolas que bajaban para las jornadas de algunas preparaciones de terrenos, sembrado también, pero sobre todo para la cosecha de café, que normalmente iba de septiembre hasta enero, dependiendo de las zonas en las que se hacía el cultivo y el tipo de café que se cultivaba. La diócesis promovió que se pudiese organizar a los trabajadores a partir de dos acontecimientos. Uno, el accidente de un camión que transportaba a trabajadores agrícolas de Comitancillo, del municipio de Comitancillo, hacia Colomba, Costa Cuca, hacia la zona del Chubá, y a la lucha que se tenía de parte de un sector del sindicato de trabajadores de la finca Los Cerros, que estaban peleando mejoras salariales y mejoras de vivienda en las fincas con el señor Francisco Alvarado McDonald, un gran propietario de fincas en Guatemala y dueño de los bancos famosos gemelos, que en su momento le permitía, por supuesto, a él tener en propiedad unas grandes propiedades en el país. Estos dos grupos permitieron en su momento, sus grupos sociales y sus demandas permitieron que la diócesis nos organizáramos para poder atenderles y acompañarles. Inicialmente a partir de una oficina de derechos humanos y de la pastoral de la tierra, en la cual laborábamos en su momento, y el espíritu del movimiento surge a partir de una organización a nivel mundial que se llama Movimiento de Trabajadores Católicos de Alemania, que en su momento vinieron y me propusieron a Monseñor acompañar y apoyar este movimiento. Monseñor Álvaro Ramazzini, obispo de la diócesis de San Marcos en ese entonces. Ese es como el momento histórico en el que surge el movimiento,
y es entonces una instancia promovida inicialmente por la diócesis de San Marcos para apoyar jurídicamente, técnicamente, políticamente a los campesinos para que se pudieran organizar y buscaran alternativas de solución a los problemas que demandaba el sistema finca, y sobre todo ahora es buscar alternativas a ese mismo modelo agrícola en el país. Son 25 años de existencia del movimiento. ¿Qué se ganó, digamos, qué cambió en esta historia antes de la conformación del movimiento y actualmente? Hago esta pregunta para quienes nos escuchan conozcan la importancia de estar organizados. Entonces, lo que yo planteo es esto, ¿verdad? Si nos puedes explicar qué se ganó con la organización. Inicialmente, para la parte de San Marcos, era una estrategia del sector patronal contraponer a los dos sectores de trabajadores. Los trabajadores en las fincas, denominados trabajadores colonos, que están ubicados en la finca está obligada a brindarles los servicios de educación, de salud y garantizarles el techo para poder vivir allí. Y por supuesto la situación de trabajo con lo que debería de ser siempre el salario mínimo. En el momento en el que bajaban los camiones con cientos, digamos, de trabajadores que venían para hacerse cargo de la cosecha, la parte patronal aprovechaba para bajarles el salario a los trabajadores en las fincas. Y por supuesto también el juego, digamos, del manejo de estrategias de robo, diríamos, del trabajo de los trabajadores jornaleros, porque tenían que pesar 110 hasta 120 libras de café en pulpa, que era considerado en su momento como el quintal. Ya de hecho en esa parte había una situación de robo. En principio se generaba una enemistad entre el trabajador colono con el trabajador que venía del altiplano, porque se veían como enemigos, alguien que venía a quitarles el trabajo. Este planteamiento, recuerdo que se hizo uno de los primeros congresos campesinos en 1987, sucesivamente 87, 88 hasta el 91, hicimos unos congresos que nos permitía analizar justamente esas políticas que tenían contra ellos y tratar de hacer análisis y capacitar para poder entender que no eran ellos enemigos de sí mismos, sino de ese modelo que al final de cuentas les explotaba. Una primera situación. La otra es una experiencia, digamos, de servidumbre que se establece en el esquema, digamos, del trabajador que está en la finca. Hay un modelo de trabajo patrón, administrador, caporales, y después los peones, los que en su momento trabajan, y hay de arriba hacia abajo una situación de opresión y de aprovechamiento del nivel inferior, ¿ya? Y de compadrazgos que se empiezan a generar alrededor justamente de que para que me des trabajo yo te tengo que dar algo. Y aquí es una parte muy importante, nosotros encontramos todavía y que marca todavía la situación, lo que le llamamos el derecho de pernada. Ya en algunos tiempos, me imagino ya entraba justamente el inicio de la colonia, los finqueros y administradores pedían precisamente los servicios sexuales de las hijas de los trabajadores para poder acceder a un espacio de trabajo o quedarse como caporales, ¿ya? Y eso ha trastocado, digamos, el programa de vida de los trabajadores. Es casi aceptable y pareciera normal el que en su momento se violen, se usen, digamos, a las jóvenes, incluso a los jóvenes, a los patojos, a los muchachos,
en esta perspectiva de aprovechamiento, digamos, para poder acceder a espacios de trabajo. El mismo compadrazgo que se daba algunas veces, que se dio quizás en el momento inicial en las fincas en las que la parte patronal llegaba y pues les hacía las fiestas y les ayudaba, pues eso en la medida en que ha ido avanzando el tiempo se ha perdido. Hoy las fincas son sociedades privadas, ya no se tiene el rostro del finquero en su momento, sino son consorcios económicos que han apropiado de las fincas y entonces uno no tiene contra quién enfrentarse, contra quién pelear, digamos, ¿no? Esa situación permitió entonces plantearnos, es importante que nos organicemos. El movimiento comenzó siendo un soporte a los sindicatos que estaban organizados, facilitándoles una asesoría jurídica. Las dificultades de los sindicatos todavía hoy, nosotros coordinamos en su momento con la UITA, con la CUSG, con Francisco, que fue ministro de Trabajo en su momento, Alfaro Mijangos, con la CGTG, con UNCITRAGUA. Hemos coordinado apoyándoles nosotros con asesoría jurídica y fortalecimiento organizativo a los sindicatos que están en la región, ¿ya? Para poderles en su momento ayudarles a que se mantengan unidos y se fortalezcan, y a los trabajadores de la región del altiplano asegurar en su momento que puedan demandar pues un mejor servicio de transporte. ¿Ya? Eso ha sido complicado. Los accidentes siguen dándose y nadie responde. No responde ni el patrón, ni el contratista, y menos, digamos, autoridades municipales. Entonces, hay familias que quedan prácticamente en la orfandad por la pérdida de familiares en estos accidentes y nadie responde, digamos, dentro de este modelo. Entonces, el proceso ha sido justamente organizarnos, trabajar para poder tener un acceso, digamos, a mejores condiciones. En su momento, en coordinación con el Ministerio de Trabajo, logramos que se hicieran algunas jornadas de protección, digamos, laboral, obligando a algunas fincas a que brindaran los servicios de mascarillas y de botas y para poder el manejo de los químicos, que son demasiado, digamos, su uso intensivo en esta región. Eso sería la posibilidad, entonces, de entender que nos podemos organizar, y segundo, que no podemos seguir sosteniendo un sistema, digamos, que oprime y que nos hace enemigos a nosotros mismos, ¿ya? Y luego a enseñarnos a que el tema de la servidumbre no es una situación, digamos, normal en este país, que tenemos que cambiarla, que tenemos derechos a mejorar y a aspirar, superar ese modelo de vida. Este tiempo, todo esto que nos estás contando, ¿significó algún tipo de persecución a los líderes del movimiento, o ahí no ha existido este problema, digamos? Inicialmente el dato fue muy importante porque Monseñor Álvaro Ramazzini, justamente en ese espacio de la lucha contra el sindicato de los cerros, contra Francisco Alvarado McDonald, quien fue amenazado de muerte fue Monseñor Álvaro Ramazzini, acusado en su momento de ser una persona que, digamos, en vez de generar la unidad y la armonía, estaba asusando, decían, movía a los campesinos a que se rebelaran. Y en su momento, recuerdo, estaba de ministro Ortiz Moscoso, y habían preparado una trampa, podríamos decirle, para que en su momento Monseñor llegara a visitar a los que estaban detenidos, porque en la finca de los cerros hicieron una medida de presión, tomaron a un delegado, al inspector y a otros trabajadores,
y entonces para obligarlos a que en su momento mejoraran las condiciones ahí de vida. Y recuerdo que pidieron que Monseñor Álvaro pudiera llegar a mediar y llegar al centro de la finca. Nos mandaron una información que no debería de entrar porque le habían tendido una trampa y probablemente lo podían eliminar físicamente en ese momento. Y hay que recordar que era un momento crítico, en un momento de elecciones en las que Ríos Montt, al cual Monseñor había hecho todo un trabajo de denunciar precisamente que no era posible que en este país siguiéramos votando para poder tener, digamos, a una persona de estos antecedentes como presidente. Y entonces ahí se generaron, la información que tuvimos es que la trampa provenía precisamente de eliminarle físicamente. Esto, digamos, como la figura mucho más emblemática ahí de esto. Y luego, pues, los mismos trabajadores, digamos, han sido, digamos, amenazados, han tenido en su momento que salir, digamos, incluso del país para protegerles ante, digamos, incluso amenazas de asesinato para ellos mismos, ¿no? Sí, tiene su costo, ha tenido su costo social, digamos, esta situación, sí. Gracias. Estamos con Juan José Monterroso, él es asesor legal del Movimiento de Trabajadores y Campesinos de San Marcos, una verdadera institución. Cumplió el mes de agosto 25 años de trabajo intenso que le ha permitido a trabajadores y campesinos encontrar una nueva forma a través de la organización. Juan José, en estos 25 años, ¿qué podés destacar como logros alcanzados por el movimiento de trabajadores y campesinos de San Marcos? Inicialmente algo que no se ve. Es una conciencia de parte de los que son miembros del movimiento de que es posible salir de este sistema de finca, de poder buscar soluciones alternativas, de poder disfrutar de la libertad que significa estar fuera y buscarse un nuevo espacio en donde puedan ser libres como personas. Y en este sentido, algunos logros se pueden plantear alrededor de haber motivado a que en la lucha por mejoras de condiciones, cuando algunos de ellos pidieron en su momento salir de las fincas, pudieran pedir que con parte de su tiempo se les brindara el acceso a tierra y poder quedarse en su momento en el lugar y poder tener una vivienda propia y un espacio donde poder vivir. Anteriormente lo que pasaba era se salía y se iba a vivir a las zonas marginales de la ciudad de Guatemala o de Coatepeque o muchos también hacia la parte de los municipios de Chiapas, de Tapachula sobre todo. Entonces esta posibilidad de que es posible, digamos, aprovechar sus prestaciones para poderse ubicar en su propia región y poder buscar soluciones a este sistema, a este modo de trabajo. Es en primer lugar para las personas, digamos, adultas que vivieron ahí por muchos años. El otro tema ha sido el que los mismos padres de familia, los adultos, nos pidieron que estableciéramos más un programa para jóvenes y para las compañeras mujeres, que pusiéramos atención y que priorizáramos precisamente procesos de formación y de organización para que ellos no siguieran reproduciendo este modelo de vida y que pudieran salir de este espacio. Y en este sentido, como movimiento, bueno, gracias también a la cooperación internacional que nos ha brindado, digamos, recursos para poder en su momento establecer unas sedes regionales, una de ellas en la
región del altiplano en Tejutla, la otra está en Comitancillo, una más, y una tercera que se encuentra en el Cantón Corinto, en la aldea La Esperanza, municipio de Rodeo. Esta última parte la ganamos justamente como resultado de las costas procesales del servicio que como MTC brindábamos a nivel jurídico, pues se nos concedieron unas 4 cuerdas ahí sobre la cual hemos establecido unos centros de formación en la que se les brinda a los jóvenes un espacio de formación política, digamos, de entendimiento sobre la importancia precisamente de organizarnos y de participar en procesos, digamos, comunitarios, en el sistema de consejos de desarrollo, en los comunes, en organizaciones de jóvenes, en organizaciones políticas también, y asegurar en su momento tener un emprendimiento que les permita, digamos, hacerse de una posibilidad de empleo. Inicialmente comenzamos con algunos talleres de carpintería, que teníamos en su momento una en el centro de El Quetzal, el párroco nos había brindado un espacio. Lamentablemente después del terremoto del 2012 tuvimos que entregar esa sede a unas religiosas para que pudieran tener, porque se destruyó la casa parroquial y la casa de las hermanas, y cedimos el espacio que nos habían dado al servicio. Ahí cerramos ese servicio de carpintería, pero se ha formado en temas de artes y oficios. Por ejemplo, en artesanías hemos tratado de rescatar el conocimiento y las técnicas sobre la cerámica, sobre textiles que son usados en la región. La cerámica, darle un valor, digamos, agregado a una cerámica plomiza que se llama, que es la cerámica del Plumbati, que es una cerámica de plomo, plata y oro, que construyen y que fabrican sobre todo en los municipios de San Miguel, Concepción Tutuapa, Comitancillo, y que es de alta calidad, una cerámica reconocida prehispánicamente por precisamente esos contenidos minerales que le dan forma y le dan una sonoridad y por supuesto un sabor muy especial a la comida. Pero era en el contexto de la llegada de la minería, se promovió precisamente la valoración de esta cerámica para tener también además un valor contestatario a ese saqueo que se estaba haciendo, digamos, de los minerales en la zona. Y la artesanía se está todavía en un proceso de asegurar que puedan ir pasando de ser, digamos, todos ellos eran artesanos de empresarios de Salcajá. Bajaban a Salcajá a recoger el molote, le llaman, de tela, de hilo. Ya ellos ahí empezaban a tejer con telares en la zona, y eso pues les pagaban 25 quetzales por yarda. Era una situación, digamos, también de explotación. Se ha planteado que ellos mismos puedan ir avanzando con todo el conocimiento de los telares para poder en su momento darle un valor agregado a su trabajo. Posteriormente también cada uno de los centros ha contado con un espacio de computación, un centro de computación, para que también los jóvenes entren, digamos, a la parte del manejo de la computación como agregado, digamos, a estas artes. En los últimos años contamos con el soporte del Ministerio de Educación Extraescolar, que nos da el aval justamente a los estudios que se están realizando. Con ello hemos logrado, así para los jóvenes, que no vuelvan ellos al sistema de la finca. De hecho, a partir justamente digamos, del 2000, cuando se ha empezado toda la parte de la crisis del café, los finqueros echaron afuera a los trabajadores y se ha convertido, digamos, en una situación de un trabajo liberado que implica menos salario del que corresponde, digamos, al salario mínimo. Eso no se paga, no se ve. Hay una sobrecarga en las tareas, y de suerte los jóvenes en su momento ya no aspiran a estar en las fincas, pero ahí viene el otro límite. Tampoco hay soluciones en el país, y entonces los jóvenes tienden a migrar hacia Estados Unidos o hacia México. Entonces la migración, en lugar de irse a las fincas, hoy ha abierto otras posibilidades, y los jóvenes optan precisamente por migrar hacia los Estados Unidos. De una forma muy intensa de la migración, digamos, de hecho la región MAM,
ha sido siempre un espacio de migración muy fuerte por la alta concentración de población en los territorios, y eso derivado a los monocultivos que hay de palma africana, de café, de hule, que ha reducido mucho el territorio y hace que jóvenes vayan sobre todo a trabajar a la rama de construcción, y las jóvenes mujeres normalmente se van a trabajos de casa particulares a las ciudades cercanas y a la ciudad de Guatemala, y también, por supuesto, hacia el norte del país. Sí, yo estaba por preguntarte, cuando hablas de la preocupación que ha tenido el movimiento de trabajadores campesinos de San Marcos en apoyar a los jóvenes, que hay una realidad dura acá, ¿verdad? Se les puede instruir, se les puede educar, pero finalmente no hay oportunidades y, como bien explicas, han tenido que emigrar. Esto tampoco ha sido motivo para que ustedes frenen este apoyo a los jóvenes, ¿verdad? No, tenemos actualmente un número de 250 becas de estudio para hijos de los socios. Esto ha permitido en su momento, bueno, gracias en su momento a otros jóvenes, estudiantes, por ejemplo, de la Universidad de Düsseldorf en Alemania, que se organizan a partir de una iniciativa por Guatemala y dan su beca. Un estudiante da una beca para otro estudiante guatemalteco. Ya, igualmente también amigos de un comité de solidaridad de Suiza, que después se ha convertido en un comité Amigos de Suiza para Guatemala, para MTC San Marcos, y hay estudiantes también de la Universidad de Washington, en Estados Unidos, que también igualmente se organizan, y entre todos hemos logrado juntar un fondo que nos permite tener por lo menos a unos 20 universitarios con posibilidades de estudio, otros más en el nivel básico y diversificado, y otros más en primaria. ¿Ya? Digamos, el ideal es precisamente que puedan formarse. El tema es, digamos, que los pocos fondos que se tienen para poderles apoyar no alcanzan, con unas colegiaturas enormes para jóvenes que no pueden ingresar a la Universidad de San Carlos, por ejemplo, que siempre ha sido como una apuesta de que puedan, los que menos tienen posibilidades pudieran ser, digamos, recibidos en la universidad. Eso ha sido difícil. Hemos hecho ya incluso algunas veces algún exámenes que se les dio la oportunidad a unos 50 jóvenes mames para que pudieran optar a una beca de estudios en la San Carlos, y de ellos uno pudo ingresar, digamos, ¿no? Dado a los criterios que se tienen para la selección de jóvenes. Es decir, ahí hay una tarea pendiente de estos centros universitarios, justamente como posibilidad para poder acceder a estos estudios. Entonces, al no haber, digamos, reciben los estudios, pero terminados, empiezan a migrar para la ciudad de Guatemala, o se ubican en otros espacios. Nosotros hemos tenido incluso en los cursos, estos de tipo artesanal, jóvenes que ya incluso han terminado la universidad y vienen para formarse en emprendimientos que son, digamos, como necesarios para ellos, ¿no? A la par de este servicio, digamos, de las becas, hemos tratado de implementar en su momento 3 cooperativas, 2 de ahorro y crédito y una de vivienda, que permitan en su momento ir accediendo a algunos fondos. De hecho, algunos fondos que habíamos recogido antes, que eran, digamos, fondos semillas, han sido la base para capitalizar a estas cooperativas, que permiten dar un pequeño fondo de ayuda, digamos, a un joven para que pueda comenzar algún emprendimiento. Claro, fondos de 2,000, 3,000 quetzales no es nada para ellos, ¿verdad? Algunos han dicho, y bueno, ¿y por qué no nos prestan? Necesitamos 50,000 para irnos a los Estados Unidos, ¿verdad? Pero digamos, ha sido como ese espíritu que se empiece a ver también el tema de la cooperativa como un espacio también que tenemos que ir ejerciendo de solidaridad y de corresponsabilidad entre nosotros mismos para poder ir resolviendo estos problemas que tenemos de falta de acceso, digamos, a espacios de formación.
Otro logro que hemos tenido recientemente ha sido una formación a través de un programa que tiene la Universidad Iberoamericana en Puebla, un programa que le llaman ellos un laboratorio de innovación técnica y social, LAINES. Nos han capacitado a los que son hoy formadores de otros jóvenes. Se ha abierto ese espacio que nos ha permitido que ellos vayan a México a conocer la experiencia que tiene los laboratorios de la universidad, que está abierta precisamente a recibir a jóvenes fuera, digamos, del rango universitario y capacita jóvenes que llegan de la ruralidad y en estos temas de emprendimiento sobre aspectos, digamos, empresariales que son, digamos, posibles que ellos puedan implementar desde iniciativas pequeñas. Esto, digamos, también en algunos momentos en cooperación con la Organización Internacional del Trabajo, a la que en algún momento, con la cual hemos también coordinado y que ha dado el aval precisamente y el reconocimiento a los promotores jurídicos para que con el soporte de la OIT ellos puedan también tener la fortaleza de hacerse defensores de sus propios compañeros en las luchas laborales que se realizan en la región. Estamos con Juan José Monterroso, él es asesor general del Movimiento de Trabajadores y Campesinos de San Marcos, que en el mes de agosto celebró sus 25 primeros años de existencia, una lucha constante, diaria, por mejorar el nivel de vida de todos sus integrantes y sobre todo mejorar los mismos niveles de la región. Si bien hemos escuchado el tema tan lamentable, ¿verdad?, que los jóvenes tienen que emigrar, porque este Estado que no le preocupa, la verdad no le preocupa la suerte de sus propios hombres y mujeres. Yo quería plantearte la siguiente pregunta en torno al rol que desarrollan las mujeres dentro de este movimiento allí en San Marcos. El año pasado logramos finalmente que la junta directiva del movimiento estuviera conformada por 13 personas, de ellas 2 son varones y el resto compañeras mujeres. Esto ha implicado una situación de liderazgo que se ha venido formando hace muchos años. Inicialmente podemos compartir que estuvimos siendo parte de una plataforma con el apoyo de Terra de Somme de Alemania. Ahí nos conocimos con compañeros de las redes de Conavigua, de Jóvenes Mayas, el grupo de mujeres CACLA, por ejemplo, que con el apoyo de ellas y otras compañeras más se inició todo un programa de formación y de acompañamiento a un liderazgo de compañeras mujeres. Esto significó un trabajo de por lo menos 5 años de preparación, de cerrar las heridas, como se llama, y de poder entenderse también que ellas pueden manejar su vida como su propio territorio, en esa línea que hoy son unas de las reivindicaciones más fuertes que tiene el movimiento feminista. Bueno, esa parte ha sido una cuestión muy importante y de largo, digamos, proceso, gracias en su momento también al apoyo que se brindó con una cooperante española misionera que estuvo acompañando, ayudando a cerrar las heridas de muchas de estas mujeres, muchas de ellas madres solteras, digamos, mujeres abandonadas o también madres que se han quedado con toda la carga de sus hijos porque los papás han tenido que emigrar. Y eso permitió que empezaran a ocupar espacios de liderazgo en las propias asociaciones y pasar de ese liderazgo también a ser partícipes en los centros de desarrollo comunitario, en los COCODES, COMUDES. Hemos tenido una escuela de formación política a través de la cual pues, se han
venido formando sobre la base, digamos, del conocimiento de la Ley de Desarrollo Rural, del Código Municipal, todo ese marco jurídico, digamos, que tenemos a nivel de Guatemala, pero sobre todo también una formación bíblica, teológica, y es muy importante indicar también el que hemos sido un movimiento ecuménico, es decir, además de recibir a una población base católica, también un 30% provienen de iglesias evangélicas, y la mayor parte de las comunidades y nosotros mismos, además de ser cristianos, tenemos como raíz la espiritualidad maya. Estos han sido elementos, digamos, que se han ido fortaleciendo dentro de esa parte del liderazgo. De ahí que tenemos un concepto y una metodología de trabajo de consejos comunitarios. Hemos dejado fuera ese concepto, digamos, de junta directiva, y eso ha permitido que el varón empiece a ceder espacios no por confrontación, sino por manejo de una metodología, de veamos los problemas, analicémoslos y actuemos juntos sobre la base de, no entramos a unos niveles de confrontación, sino a tratar de que en su momento demos el soporte que corresponde a cada quien a este tipo de servicio. Eso ha facilitado que hoy las compañeras mujeres puedan tener un espacio, digamos, de liderazgo en las comunidades. Hoy una compañera, Alma Delia, es una representante del movimiento en el sistema de consejos de desarrollo como representante del sector campesino, cosa que antes hubiese sido muy difícil, digamos, que se escuchara y que se atendiera. Hemos tenido también a compañeras que están representándonos en el Instituto Nacional de Cooperativas, en fin, cada digamos, poco ese liderazgo y esa formación que han recibido ha permitido que vayan, digamos, participando y haciendo sentir, digamos, sus derechos, haciendo valer sus demandas dentro de espacios municipales, dentro del sistema de consejos de desarrollo, y sobre todo participando en diversas plataformas que nos permiten en su momento hacer una mejor incidencia para poder demandar el cumplimiento de nuestros derechos en la región del trabajo, en San Marcos sobre todo. El éxito que ha tenido el movimiento de trabajadores y campesinos en San Marcos, me surge la duda, ¿nunca surgió la posibilidad de que se replicara lo que ustedes hacen en otros departamentos? Hemos comenzado un proceso en la parte de Chiapas, porque allí iniciamos hace unos años, retomamos el contacto que tenían compañeros trabajadores con otros hermanos que ya viven del otro lado, como decimos, y ellos se han organizado desde las mismas parroquias, igualmente en lo que se ha llamado las comunidades de base, allá que fueron promovidas también fuertemente, y a través de una fundación de un ingeniero agrónomo, que se hizo en nombre de un ingeniero agrónomo, Cándido Pérez Matías, está haciendo la base para que en la parte de Chiapas, por lo menos en 7 municipios de la frontera, haya un movimiento similar al nuestro, que trabajamos tres ejes. Uno es el tema del empleo y la migración. Otro es el desarrollo sostenible, decimos, donde tocamos temas de salud, de economía, de trabajos artesanales, del cultivo de la tierra, y uno más que es el tema de la defensa del territorio. Allí se ha contado precisamente con un intercambio permanente entre consejos MAM, consejos, digamos, de pueblos, que en su momento se ha compartido las formas en que se han hecho las luchas acá para la defensa del territorio frente a las empresas mineras, de las empresas de extracción, digamos,
de palma, toda la parte también de producción de palma africana y de otros minerales que están afectando la zona de Chiapas. Es allá con ellos que hemos logrado este marco, digamos, de trabajo. Lamentablemente creo que, digamos, si tuviese que ser una situación como se originó en San Marcos, de parte, digamos, de una iglesia comprometida, profética, que hiciera este tipo de servicio, creo que hoy sería un poco difícil establecerla, dado que algunas iniciativas, por ejemplo, la Pastoral de la Tierra Interdiocesana, que fue igualmente promovida por Monseñor Álvaro Ramazzini, hoy Cardenal Ramazzini, eso fue finalmente, se le fue cerrando los espacios en las diócesis. ¿Ya? Hoy creo que hay mucho más un conservadurismo en varias estructuras, digamos, de la iglesia que no permiten en su momento abrirse estos espacios. Entonces, creo que es muy importante empezar a establecer, digamos, esos otros espacios que permitan, digamos, pues crear un mecanismo, digamos, de movimiento. Lo que hacemos nosotros es compartir lo que tenemos, por ejemplo, con otras organizaciones de la plataforma agraria, ¿ya? O consejos, digamos, de pueblos, con la cual compartimos las dinámicas que tenemos de trabajo y hemos en su momento intercambiado nuestros procesos, digamos, y nuestros propios mecanismos. Creo que sí sería muy importante tener un marco, digamos, de integración a ese nivel. Queda pendiente, por ejemplo, siempre como un límite y una deuda que tiene el movimiento fue cómo lograr que trabajadores que por años les fue quitada la seguridad social, se le descontó de sus salarios, en el último momento fueron echados de las fincas, digamos, y se quedaron sin la prestación laboral porque les faltó un mes de pago, u otros porque nunca la parte patronal, aunque le quitaron, nunca reconocieron y pagaron ese derecho que tenían ellos. ¿Ya? Entonces tenemos toda una generación, digamos, de trabajadores de finca que están sin la protección, sin la jubilación, ¿ya? Y no encontramos la forma, precisamente ahí demandábamos justamente del Estado que asumiera una responsabilidad precisamente por la complicidad que han tenido las autoridades del Ministerio de Trabajo y el sistema de justicia de haber cerrado muchas veces, digamos, y haber negado la posibilidad de que los propios trabajadores y los sindicatos dieran monitoreo a dónde iba realmente el pago de sus prestaciones laborales. Juan José, muchísimas gracias. Creo que ha sido importante escucharte. Creo que para las audiencias que nos ven y que nos escuchan, pues deben de tener bien claro que la organización es importante, sobre todo en un país como el nuestro, donde la mayor parte de regiones del país están abandonadas por el Estado, donde no hay una preocupación gubernamental por buscar solucionar los grandes y pequeños problemas que atraviesan los guatemaltecos. Te doy las gracias por permitirnos estar en esta plática y felicitaciones porque el movimiento de trabajadores y campesinos de San Marcos es un verdadero ejemplo. Tuve la oportunidad de estar con ustedes cuando cumplieron esos 25 años y estar con las comunidades MAM para mí ha sido una experiencia enriquecedora, pero también agrego que conocerte lo ha sido de manera personal y muchas gracias por eso. Muchísimas gracias a Roldo también por este espacio, por esta invitación. Gracias por habernos acompañado a nuestro aniversario. Y gracias a la Federación. Decirles así en breve que también recogí de la experiencia de la FEJER, estando en Colomba, Costa Cuca, toda esta situación que hoy seguimos haciendo en San Marcos. Conocer las dinámicas de las luchas de Radio Atitlán, de los hermanos allá en la parte de las Verapaces y del oriente del país, de Radio
Chortí, digamos, esos intercambios que hicimos, pues nos nutrieron bastante y están ahí en el fondo de lo que seguimos haciendo, comprometidos precisamente por asegurar que las condiciones de vida sean mucho mejores para nuestros hermanos, sobre todo que dependen de esta situación del sistema de finca, que hay que cambiarla en este país. Así es. Bueno, y a ustedes también allá en casa, muchísimas gracias por aceptarnos, por abrirnos las puertas de poder compartir a estos guatemaltecos que, como he insistido, luchan a diario porque tengamos un mejor país. Nos vemos entonces la próxima semana. Hasta luego. Sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4.